Septiembre de 1983. Hola, espero que estéis bien y que me podáis orientar. Yo tengo 21 años, desde los 14 sé que soy homosexual, vivo en un pueblo muy pequeño del que hace mucho tiempo me quiero marchar, pero no lo he conseguido y me estoy amargando cada día más. Soy conocido como Jordi Petit porque es el nombre de guerra, el nom de guerre, que utilicé al entrar en el entonces ilegal movimiento en el año 77 en Barcelona. He tenido la responsabilidad de representar a centenares de voluntarios y voluntarias que hemos trabajado mucho por nuestras libertades y contra el VIH-Sida. Yo he estado durante un año en tratamiento psiquiátrico porque cuando murió mi madre y perdí al chico que amaba, intenté el suicidio, pues el mundo se derrumbó ante mí. Mi nombre de guerra es King Yede Toraleona, soy muy bueno definiéndome. Canto, actúo, escribo y lo único que intento transmitir es un mensaje de libertad a través de todo lo que hago. Por favor, ¿qué puedo hacer? ¿Me podríais ayudar de alguna forma? Tú, Jordi, fuiste la primera persona en España en salir públicamente del armario a través de la televisión, ¿no? Sí, tuve la ocasión, primero con Armand de Fluvià en el circuito Cataluña-Baleares y luego ya en La Clave y en Buenas noches con Balvin y Mercedes Milá. ¿La homosexualidad significa marginación? No debería significarlo. La homosexualidad es una opción más de la sexualidad humana, pero hoy aún en Occidente significa discriminación, marginación y a veces muchas neuras, muchas comidas de coco y muchos malos ratos. Yo venía de la oposición antifranquista y había pasado 2 veces por la cárcel y claro, pasar de tener reuniones clandestinas y el miedo a que te pudieran detener, como así sucedió, al desarrollo democrático de aquellos años, pues no me costó en exceso. Llegué entrenado para enfrentarme a cualquier debate sobre homosexualidad. Que parece que ustedes son los únicos que dan la cara habitualmente cuando se habla de estos temas. Es decir, que para que hay un prejuicio social a dar la cara. Bueno, no sé qué opinará Jordi, pero no es tanto un prejuicio social, sino yo creo que es verdad que es difícil que una vez que sales en televisión, un medio con tanta audiencia, a partir de ese momento dejas de ser la persona que eras completa con tus gustos, tus opiniones, tus cualidades, tus errores y tal, y te conviertes en la lesbiana o el homosexual. Pues en Par yo creo que ha jugado un papel muy importante. Es una mujer que venía del MC, del movimiento comunista, y yo creo que sobre todo yo rescato una cosa que es que ella fue muy valiente también. En los años 80, por ejemplo, a ella y a Jordi Petit les llamaban la parejita, ¿no? Porque es que una televisión llamaba, iban ellos, y ellos dieron la cara en un momento muy difícil. Yo creo que esta sociedad que es tan tremendamente machista, tan tremendamente todavía, yo creo que no acepta que 2 mujeres puedan tener relaciones eróticas, relaciones amorosas, relaciones sexuales satisfactorias si no hay un hombre de por medio. Tú, Jordi, ¿cuál crees que es como la mejor manera de hacer activismo, de abrir la mente de ciertas personas? La visibilidad. La visibilidad. Es decir, yo diría que hoy la normalidad es diversidad. Empiezan a aparecer por toda España muchísimos colectivos que van teniendo identidad propia en su región. Generarán entre ellos la COFLE, la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado español. Esa coordinadora articulará un lenguaje más o menos común para todos ellos y será la que provocará que aparezcan los primeros orgullos. La primera manifestación que hay en España del orgullo es en Barcelona en el año 77 y en esa época en Madrid había ya 3 colectivos gays. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria,
el Movimiento Democrático de Homosexuales y la Agrupación Mercurio para la Liberación Homosexual. Entonces confluimos en un único colectivo que era el Frente de Liberación Homosexual de Castilla. El nombre pues responde un poco a la traducción del Front d'Alliberament Gai de Cataluña, que era el que tenía más peso en aquella época. Y aunque era un colectivo de Madrid, como en aquella época pues Madrid no se consideraba como comunidad autónoma, pues lo llamamos así, ¿no? Entonces la manifestación fue autorizada, pues se hizo sin graves incidentes. Yo creo que una vez se saca la homosexualidad de la ley de peligrosidad social, pues la gente nos fuimos de los colectivos y nos fuimos a los bares y las discotecas. En Barcelona, el gobernador civil, que en aquel momento todavía era de Unión de Centro Democrático, cerraba locales con pretextos técnicos y hacía redadas para verificar la identidad por si había delincuentes en esos locales. Es decir, se trató de una intentona de frenar la expansión de la noche gay. De hecho, en el 81 la situación era tan tensa que se produjo, yo creo que la única vez en la historia del movimiento gay en el planeta, que hubo una huelga, un cierre de los pocos bares y pubs gays y lésbicos que quedaban abiertos. Después se legalizan los colectivos, que hasta entonces no tenían entidad legal. Hay un momento pues de decadencia. En Madrid en particular, porque en Barcelona sí hay una continuidad. El 76 fundé el Instituto Lambda, hoy Casal Lambda, que así como el FAC era asociación política, reivindicativa, había gente que no estaban dispuestas a ir a las manifestaciones o a levantarse a las 6 de la mañana para ir a pegar carteles por toda Barcelona, pues a imitación de los Consciousness Raising Groups que había en Estados Unidos, pues fundamos el Institut Lambda. A quin Institut Lambda? Què desitja? Sí, crec que sóc gai. Què t'ho fa pensar? Bé, no m'interessen les noies. Això no significa La necessàriament gente y las personas que contactaban con Lambda, de alguna manera lo que pretendían era tener certeza de que, en primer lugar, esa orientación, eso que sentían, era veraz y era digno, les dignificaba como personas, pero también tenían muchas dudas, ¿no? Y por lo tanto era poner luz a esas dudas en primer lugar y ofrecer espacios de normalización. 18 del 9 de 1983. Estimados amigos del Instituto Lambda, me dirijo a vosotros porque llevo un tiempo francamente mal. Y muy mal, me siento acabado, hundido, desesperado. Una intención de que esto de sufrir no continúe. He pensado de todo. Meterme en un convento, quitarme la vida, etc. Pero no tengo valor ni para lo uno ni para lo otro. Reportaje homosexualidad. Toma 1, plano 1, informe semanal. Este es un Perdona tema... un momento. ¿Pensáis sacarme así en penumbra? Sí, en principio sí. Ah, no. Yo no tengo nada que ocultar. Con la reforma de la ley de peligrosidad social, muchos colectivos se vacían. La gente piensa que está todo ya hecho. Eso provoca que a principios de los 80 empiecen a desaparecer algunos. En Madrid pues es cierto que el FLOC acabó languideciendo y pasaron varios años hasta que surgió el COGAM y tomó el relevo de la lucha. Quedan solo los más significativos, como puede ser el FAC en Cataluña y EGA en Euskal Herria. Estaba paseando un día por la Facultad de Psicología y vi que estaban haciendo justo en aquel momento la presentación del Front d'Alliberament Gai de Cataluña.
Entré, pues bien, les pregunté si había mujeres. Me dijeron que no había mujeres, pero me pasaron una lista de unas 30 mujeres. Empecé a llamarlas una a una y unas me mandaron directamente tal, pero el resto, bueno, unas 10 más o menos, conseguí que nos encontráramos en la Plaza Cataluña y ahí nació el primer colectivo de lesbianas del Estado español, que yo sepa, dentro de una organización LGBT o gay, en aquellos momentos que era claramente gay. Duró pues unos 10 meses más o menos, porque resultaba un poco complicado que nos escucharan, incluso era complicado conseguir que nos dieran voz. O sea, nosotras éramos, pues bueno, la minoría de la minoría. Bien, salimos y nos fuimos con las feministas radicales. El CFLM comienza en el 81 y fundamentalmente es porque vemos la necesidad de, como mujeres, formar nuestro propio grupo fuera del masculino, porque nos identificábamos más como feministas, porque sabíamos que además de tener nuestra discriminación como lesbianas, venía producida por ser mujeres. En el 82 lo que ocurre es que se intenta tapar lo que se cree que no es decoroso, ¿no? Entre comillas, en espacios y lugares de ambiente, aprovechando el naranjito, se hizo un lema en el que se decía lo nuestro sí que es mundial. Era simplemente reivindicativo, con un naranjito con pluma. Ay, ¿tengo que dejar a Fifi? Sí, claro. Ay, Fifi, querida, ahí en el suelo, mientras a tu amito le cura este señor tan noble. Piensa que la película más taquillera de la historia del cine español es No desearás al vecino del quinto, una película del año 70 donde Alfredo Landa, que se hace pasar por un sastre que es mariquita para poder tocar a las señoras. Y marcó un problema que yo creo que ni ahora hemos resuelto, que es el de los gays con pluma. Lo normativo. Exacto. El no encajar en el canon. Exacto. Fifi, amor mío, ay, ¿dónde se ha metido lo más bonito del mundo? O sea, que en los 70 un gay con pluma era mucho más repudiado que hoy en día, ¿tú crees? Repudiado, pero simpático desde un punto de vista... Como el payaso. Exacto. Pero sí es cierto que hay mucho rechazo dentro del mundo gay a lo femenino. Yo diría que incluso muchísimos homosexuales son misóginos y machistas. Digamos que una cosa es usar la masculinidad como fetiche sexual, como algo atractivo, y otra cosa es reificarlo o darle una esencia que recordaba al macho ibérico de toda la vida, incluso con un discurso plumófobo, de aquí no entran maricas, aquí no nos gusta la pluma y tal. Curiosamente sí, el pertenecer a una minoría o a un grupo oprimido no te salva de ser a veces igual de opresor, ¿no? Que es algo que pues, para mí quizá el movimiento feminista es el que mejor ha explicado eso. Detrás de todos esos comportamientos hay un desprecio a las mujeres, hay un machismo detrás. Yo iba caminando con un amigo y justo al pasar por delante de la puerta de lo que entonces era la DGS, la Dirección General de Seguridad, nos encontramos con Esther, con mi amiga, y bueno, nos besamos. Una cosa que es normal, ¿verdad? Es natural, es... Bueno, pues parece que no le pareció tan bien a uno de los policías que había en la puerta y se dirigió a nosotros para pedirnos la documentación. Nos hicieron llegar a un patio interior que tenían allí. Estaban allá unos coches de la policía. Yo recuerdo verme rodeada de policías que me estaban dando patadas en las piernas para que yo doblara las rodillas y poderme meter en el coche, ¿no? Y de allí nos llevaron a la comisaría de la calle de la Luna. Cuando llegamos allí, tanto a Esther como a mí, aparte de un cacheo habitual,
nos hicieron también un registro vaginal. Joder, es que fue una especie de violación realmente, ¿no? O sea, tú estás con las manos contra la pared, con las bragas bajadas y de pronto, o sea, te meten los dedos en la vagina. Bueno, fue muy desagradable. Te estaban vendiendo una democracia, ¿vale? Aquello era estupendo, ¿vale? Era una democracia, era una constitución, eran unas elecciones, qué bien que hemos salido de todo esto, como si hubiéramos salido un día para otro. Las ganas que podía tener yo con 20 y tantos años de vivir, de todo, ¿no? Y de pronto fue como una hostia en la cara. Ganamos. Sí. Fue además, hubo algo muy bonito. Hicieron la primera rueda de reconocimiento a unos policías nacionales. Y sí, ahí los tenía. Y este y este. Y eso activa a los colectivos de feministas lesbianas que con aliadas heterosexuales, aliadas feministas, salen a la calle y organizan una besada en la Puerta del Sol. La besada significa que ese beso no es un beso de amistad, ¿verdad? Es un beso con un componente sexual. Entonces, esa es la visibilidad, ¿no? Y esta activación y esta pelea en la calle es lo que yo creo propició el que finalmente se acabara con el delito de escándalo público. Que la gente dice, oye, basta ya que estamos a finales de los 80, ¿no? Fíjate que el contexto es ya, no solo que estamos en democracia, no sé, España es parte ya de la Unión Europea, es decir, ya todo este tipo de cosas eran reminiscencias de un pasado realmente a desterrar. La gente, yo creo que ha perdido lo de ligar en la calle. La gente ya no sale a un bar a ligar. Si, por ejemplo, yo voy a un bar y se me acerca un chico o una chica a ligar conmigo, me va a parecer incluso hasta intrusivo. Nos hemos acostumbrado a que primero te sigan, te den unos me gustas. Yo quiero ir a una cita sabiendo que te gusto. No me voy a arriesgar a que tú me gustes en un bar y acercarme a decirte, oye, me gustas, porque a lo mejor tú me rechazas y entonces eso a mí me hace sentir con baja autoestima. ¿Me entiendes? El flirtear, seducir, esos juegos... Es muy frío ya. Es muy frío ya. Sí, porque todo es por el móvil, la gran mayoría. Luego hay gente que es a la vieja usanza, pero no es lo común. ¿A usted le importaría que un hijo o una hija suyos fueran homosexuales? Bueno, creo que no. Creo que el respeto hacia las personas, o sea, cada una se tiene que mostrar cómo es. ¿Le gustan los hombres? Pues lo mismo que me gustan las mujeres. Si le gustan los hombres, vale, estupendo. Pues yo pienso que sí que es un vicio. Vicio, defecto y degeneración, no es lo natural. No olvides que viene enseguida el SIDA, el cáncer rosa, el cáncer gay, gente con mucho miedo, etcétera, para contagiarse. O sea, yo tengo recuerdo pues, de varias personas, concretamente del FAR, del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Eduardo Aura Ibars o el pintor Joaquín de Molina, pues son de las primeras personas que yo conozco personalmente y que mueren por la epidemia del SIDA, ¿no? La irrupción del SIDA creó un debate interno sobre si debíamos o no intervenir, y eso llevó a la ruptura del FAC, puesto que una mayoría esgrimió que no debíamos pedir apoyo a las instituciones, que eso era un problema de los hospitales y los médicos. Los que disentimos, pues abandonamos la organización y así nació lo que luego fue la Coordinadora Gay Lesbiana. El año 86 supone un año clave porque se produce primero una escisión del FAC en Cataluña, en Madrid aparece COGAM y en Valencia aparece Lambda, que incorporan un mensaje sobre VIH, un mensaje sobre asistencia a personas LGTB y una distinta forma de plantear la reivindicación LGTB en nuestro país.
Paseando por Chueca un día vi unos carteles que decían que se convocaba una conferencia sobre homosexualidad en Madrid, donde venían en Pineda, que yo por supuesto no conocía, ni en Pineda, en Jordi Petit y demás. Organizamos un seminario con esa intención de potenciar una asociación mixta en Madrid. Iban a hacer las jornadas en Madrid porque todas las organizaciones LGTB de Madrid, un poquito que había, se habían disuelto y era necesario darle un nuevo impulso. Y de ese seminario, en el que participamos bastantes de los veteranos y veteranas, pues nació COGAM. COGAM se crea el 29 de septiembre del 1986. Los fundadores son Manolo Trillo, Emilio Gómez y Rafael Luz. Se juntaban las dos cosas, reivindicar la homosexualidad como algo natural y luego además luchar contra el SIDA, que estaba empezando ya a ser un problema social. Madrid, mal que bien, siempre ha sido una ciudad abierta y cosmopolita, tolerante, en definitiva. El Centro Asociativo de Homosexuales, que se acaba de inaugurar coincidiendo con la Semana Internacional de Liberación Gay, era un peldaño por consolidar esa fama en nuestra ciudad. Eso sí, con polémica, por supuesto. Decidimos crear un centro asociativo. Y el mismo día que inaugurábamos el centro asociativo, porque claro, nosotros pedimos nuestros permisos y demás, sabiendo que a lo mejor iba a haber problema, pero sí pedimos los permisos municipales. Y al pasar el tiempo que se considera de silencio administrativo, pues entonces inauguramos. Y ese mismo día llaman y era la Policía Municipal que nos entrega una orden de clausura. Hay que clausurar el centro porque, según ellos, no tiene permiso municipal de apertura. La orden de cierre bate un récord de eficacia y rapidez administrativa y es la segunda gran cruzada en menos de un mes del famoso concejal de centro, a saber, Ángel Matanzo. Entonces, pues consultamos con abogados y demás, nos dicen, mira, si hay alguien dentro del local, no pueden precintar. La verdad que al final salió bien, porque empezaron a llegar una oleada de solidaridad, llegaban cartas dirigidas al Ayuntamiento de Madrid diciendo que eso no podía ser. Entonces, pues todas esas movilizaciones al final hicieron que Matanzo fuera insoportable para el Partido Popular, tuvo que dimitir, no por nosotros, sino por todas las barrabasadas que hacía, pero entre ellas la nuestra, y al final pues nos dejaron en paz. Realmente fue algo que le dio mucho impulso al colectivo y sobre todo puso mucho en medios de comunicación la palabra gay, que era algo muy importante, que era un objetivo del colectivo. O sea, que apareciese en medios de comunicación que existían las personas gays. Esta oleada de solidaridad también permitió, por ejemplo, que Mili Hernández oyera todo el ruido que hacíamos con la prensa y demás, dijo, yo me voy para allá. Claro, yo cuando leí esa noticia, yo compartía piso y negocio con un amigo mío, David, que era gay también, y le dije, David, que en Madrid hay un centro gay. Y entonces digo, los dos nos dijimos, cuando vayamos a Madrid tenemos que ir a ver el centro gay, que era COGAM, era la sede de COGAM en la calle Carretas, y eran 2 oficinas. Y llegamos allí, tocamos el timbre y nos abre Miguel Ángel Sánchez. Y nos explica todo, y decido quedarme a trabajar en COGAM, siendo la primera mujer del colectivo gay de Madrid en aquel entonces, y montamos, a raíz de eso, pues de mi trabajo allí, monté el primer grupo de mujeres de COGAM y COGAM pasó a ser mixto. En ningún momento se planteó que ese primer COGAM fuera mixto, porque ya existía un potente colectivo de feministas lesbianas de Madrid y se hubiera considerado una agresión. En la primera parte de los 90 no hay lesbianas en el COGAM. De hecho, nosotras decíamos, me acuerdo, del COGAM era el colectivo de gays y lesbiana, que era Mili. Y entonces ahí se van a ir sumando lentamente algunas activistas lesbianas. Buscando, encontré Librería Bercana. Encontré una Mili y me dijo nada más verme, ¿qué quieres? Digo, yo quiero saber dónde encuentro una asociación. Yo creo que soy lesbiana. Y me dijo, tú lo que tienes que hacer es irte a COGAM. Cuando surge el COGAM, yo creo que lo hace como con una doble vertiente, ¿no? La cuestión política, pero también la cuestión asistencial, al menos pensando, por ejemplo, en el VIH-Sida. Hombre, nosotros pensamos que cuando la Administración, por ejemplo, propugna el que se ponga extintores, por ejemplo, en sitios públicos, no se está fomentando el que haya incendios o el que vaya un pirómano a quemar los establecimientos. Con esta campaña lo mismo, el preservativo lo lanza la Administración para aquellas personas que quieran y puedan
porque no tengan una idea religiosa, una idea moral, puedan utilizar preservativo. El que no quiera utilizar preservativo, que no lo utilice, ¿no? Tampoco se le va a obligar a nadie a ponerse el preservativo. En COGAM primero hubo una escisión o una ruptura con Manolo Trillo. La salida de Manolo Trillo tiene bastante que ver con el VIH y con su situación personal. Después de una escisión muy dura con la Radical Gay. Pues hay un factor importante que fue la crisis del SIDA y en aquel momento no había medidas o campañas o una política interesante o clara de los gobiernos, ¿no? Por otra parte, yo creo que también había ciertos grupos, igual con un discurso más tradicional o más de integración social o normalizados, y bueno, había personas que tenían otros discursos más radicales. Yo creo que ese mensaje de politizar el movimiento LGTB es lo que mueve en gran parte a la Radical y al SD. Veníamos de contextos ya muy politizados por el movimiento estudiantil, por el movimiento feminista, por el movimiento antimilitarista y pacifista. Y entonces, bueno, era el sarpullido de... es que además de todo eso, y sobre todo, somos disidentes sexuales, somos lesbianas, somos maricas, y ahí surgió el SD a la par que la Radical Gay. Pero había una pelea muy dura entre lo que llamábamos comunitaristas y lo que llamábamos igualitaristas. Comunitaristas son un poco esta línea que viene de Estados Unidos, ¿no?, de crear una comunidad gay fuerte. Llegamos gente como Pedro Cerolo, como Antonio Navas, que había vivido en Estados Unidos, como Arnaldo Gancedo, como yo, que veníamos con otra idea, la comunidad, que todos juntos y visibles conseguiríamos más, ¿no? Y claro, aquello empezó a entrar en conflicto, porque es verdad que Miguel Ángel Sánchez y toda la gente que estaba allí pues no eran tan pro comunidad. A mí me acusaron de haber traído los símbolos de las tribus urbanas de Estados Unidos a España. O sea, eso era la bandera gay. Nosotros, digamos los fundadores originales, éramos más de la línea igualitarista. Es decir, no creemos que haya una comunidad gay, no creemos que haya una identidad gay como tal, creemos que hay ciudadanos y ciudadanas que son gays, lesbianas, bisexuales y trans, y que en este momento tenemos que organizarnos y tenemos que luchar porque se nos discrimina. El 50% de los españoles considera condenable la homosexualidad, un 28% se muestra indiferente y un 16% dice que este tipo de relaciones son aceptables. En esta encuesta hay algunos datos que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, ante una pregunta que se hace, la pregunta era esta: ¿es usted partidario de matar a los farmacéuticos y a los homosexuales? Muchos de los encuestados respondieron rápidamente: a los farmacéuticos, ¿por qué? Los homosexuales fueron considerados enfermos hasta no hace mucho tiempo. Sí, en el año 72 la ciencia ya descarta la homosexualidad como enfermedad y a partir del año 78, en que se funda la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, insistieron a sus respectivos ministerios de Sanidad que en la Asamblea de la OMS votasen a favor de retirar la homosexualidad de la lista de enfermedades. Eso fue posible en el año 90. Cuando COGAM va dando algunos pasos, como por ejemplo abriendo los servicios sociales, los grupos más radicales consideraban que eso era venderse, cuando empieza a pedir subvenciones. Entonces COGAM se queda un poco solo. Es decir, vale, sí, la revolución nos va a arreglar todo, pero mientras llega vamos a crear un teléfono de información, vamos a crear un servicio de asesoría psicológica. Y entonces COGAM pues también quiere tener un papel en el conjunto del debate estatal, ¿no? En el año 92, desde Madrid, COGAM se da cuenta de que para acceder a determinados espacios de reivindicación necesita generar una plataforma estatal diferenciada de la COFLE. La FELGTB, que entonces no se llamaba todavía FELGTB, sino Federación Estatal de Lesbianas y Gays. Empieza en el año 92 su andadura con una presidencia compartida entre Elena de León y Miguel Ángel Sánchez, y muy pronto empezará a recibir la afluencia de muchos más colectivos a lo largo de todo el territorio. Para poder aspirar a desarrollar proyectos de ámbito estatal era necesario tener una organización estatal. Este es el primer origen y esto da lugar a una federación que en realidad no va mucho más allá.
Reconocerse como pareja homosexual o heterosexual no casada es el primer paso de un largo camino para conseguir la integración social y también la protección jurídica de estos colectivos. Las relaciones patrimoniales o los derechos sucesorios son algunos de los principales problemas a los que se enfrentan estas parejas no casadas. Había una serie de necesidades básicas, pues, temas como el VIH estaba muy presente, el tener una serie de derechos para las parejas, una serie de derechos de herencia, en fin, una serie de derechos familiares que eran los que se veían como más urgentes, y esto se planteaba la solución a través de una ley de parejas de hecho. En el año 94 se produce la creación del primer registro de parejas de hecho. A partir de esto se hace en Valencia, por parte del Lambda, un encuentro estatal para hablar de esta cuestión, donde se pone en manifiesto, entre otras muchas cosas, que no somos capaces de ponernos de acuerdo. En 1997, una serie de personas como Pedro Cerolo, Miguel Ángel Fernández, Beatriz Jimeno, en torno a 3 colectivos, sobre todo COGAM, Lambda de Valencia y NOS de Granada, se dan cuenta que esto puede ir mucho más allá, que puede ser una organización que realmente sea el referente estatal, que aúne a muchas organizaciones de todo el Estado, a ser posible de todas las comunidades autónomas, con una voz única, uniforme y poderosa. Y efectivamente es así como se, digamos, refunda, como se relanza la Federación Estatal, ya con un intento más político. Por tanto, la fuerza del movimiento se traslada a la Federación Estatal, canalizaron no solamente la gran manifestación estatal de Madrid anual, sino también las que tenían lugar en Valencia, Sevilla y otras localidades del Estado. Yo creo que todo el mundo tiene que recordar que el activismo, no solo este activismo, sino cualquier activismo, es una actividad muy costosa y muy difícil, que llena las agendas, los desvelos y las relaciones sociales de muchas personas. Pero de repente hay una serie de activistas dentro de COGAM, porque Fundación Triángulo y COGAM en muchos aspectos no se diferenciaban en nada, pero sentían que había muchas necesidades del día a día que COGAM no atendía bien. 10 años después de haber formado parte de COGAM, del colectivo gay de Madrid, decidimos también irnos por motivos ideológicos. Había necesidades del día a día, de calidad de vida, de provisión de servicios culturales, de atención a problemas cotidianos que COGAM todavía en aquel momento no atendía bien. Y ese es el papel fundamental que desarrolló la Fundación Triángulo y por eso se especializó en temas por los que se ha hecho famoso: salud, prostitución masculina, el Festival de Cine. Nos extendimos y creamos Fundación Triángulo, que en principio es solo de Madrid, pero luego ya se hizo estatal. Seamos sinceros, después ya con la madurez, era cuestión de egos. Yo creo que era más que ideología, era cuestión de egos. Pero claro, también luego se comprobó que mucha gente también tenía ambición política y eso generaba muchos problemas y muchos conflictos y muchas peleas. En la lucha activista no solo se están pegando carteles en las paredes, sino que se generan relaciones, amistades, se comparte información y al final es casi natural que personas que han dedicado tantísimo tiempo, que han sufrido tanto, que se han sentido tan incomprendidas interna y externamente durante mucho tiempo, acaben aceptando invitaciones de entrada en la política. En España no hay tantos. Conocemos políticos LGTB, pero no todos y todas han tenido una tradición previa de activismo. Sé lo que todos tenemos en mente, personas como Pedro Cerolo, Beatriz Jimeno, pero son casi excepciones. Yo lo veo más como un árbol, ¿no? Un árbol donde van saliendo ramas. El árbol sigue siendo el mismo, seguimos siendo el movimiento LGBT, pero hay distintas ramas que tiran hacia diversas estrategias. Y yo no lo veo especialmente negativo, aunque cada escisión normalmente ha sido dolorosísima. Sudaca. Moraco asqueroso. Maricón. Gitana. ¿Acaso te crees mejor que estas personas? Por todos, un respeto. ¿Qué opinión tienes de los llamados barrios rosas? Creo que Chueca está enfocado mayoritariamente a los homosexuales hombres. Pubs de lesbianas hay muchos menos. Los carteles por Chueca siempre suelen ser de hombres. Se ve como que siempre está todo hecho como para el placer del hombre. Entiendo que es necesario, ¿no?, que hayan barrios LGTBI friendly, pero mi ambiente es otro.
Chueca era al principio un barrio marginal. Había trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales, drogadictos, homosexuales, lesbianas, trans, travestis. Quiero decir, era un sitio donde nos podemos juntar todas las que éramos en ese momento las peligrosas sociales. Los barrios tienen una función fundamental a la hora de dar visibilidad y cohesión. Así que desde el punto de vista de mucha gente la función es muy positiva. Ayuda a que la gente tenga un camino para la emancipación y la identificación sexual. Y si necesitas de alguna manera sentirte que no estás solo. Sí que es verdad que Chueca fue el embrión un poco de lo que es el barrio gay, porque nosotros abrimos ahí y era el primer negocio de día. Era el primer negocio que le dio visibilidad al gay y a la lesbiana durante el día. De ser una zona absolutamente oscura, sórdida y marginal, en la que la prostitución y la droga campaba libre por sus calles, Chueca se ha convertido en un próspero barrio empresarial. Hicimos el primer mapa gay de la zona para gays y lesbianas que vivían en ciudades pequeñas, en pueblos. Para mí Chueca significaba un espacio de libertad, de desarrollo social, de ocio, que en Valencia yo no tenía, se desconocía completamente. Eso fue un pulmón de oxígeno para toda esa gente. ¿Qué está pasando en ese barrio? Que han venido gays y lesbianas, se están rehabilitando las casas, se están alquilando los locales, tiene un dinamismo el barrio maravilloso y encima funciona bien. A mí los gays, al fin y al cabo, han venido a quitarnos la droga, que teníamos mucha, y gracias a Dios tenemos el barrio más limpio. Los gays, las tortilleras, da lo mismo. Son educados, no se meten con nadie. Los prefiero a algunos que a las marujas, fíjate lo que te digo. Los temas de los gays yo lo veo muy bien, porque se han acoplado en sus sitios habituales a trabajar, en las tiendas, y han hecho una limpieza total. Desgraciadamente, todo lo que es dinero, ¿verdad? Ya ahí no pasa nada, no. Ya nos quieren, nos aman, y bueno, y hasta hoy, ¿no? Yo pienso que el fenómeno Chueca, una vez que nos hemos acostumbrado a sus beneficios, nos hemos permitido el lujo de criticarlo con mucha amabilidad. Chueca es un fenómeno muy curioso hasta a nivel internacional. No hay tantos lugares en donde haya un espacio, una demarcación urbana tan extensa, tan variada y de tan fácil acceso para la población LGTB. Barrios que nos protegen, que nos sacan el dinero también, ¿no? Donde podemos enamorarnos y donde pasarlo bien. Estar en Chueca era una liberación total. Era un espacio totalmente seguro y además que yo podía aprovechar, evidentemente, para poder ligar. Yo creo que es muy importante que los barrios que son LGTB sean cuidados. Antes era un lugar más agradable y poco a poco ha ido cambiando, cada vez es un sitio más de copas, es más frío, es más, por decirlo de alguna manera, de postureo, pero sigue siendo un referente importante para personas que vienen de todas partes del Estado español, de Latinoamérica y de Europa. Es un pariente que ya no te cae bien, pero está ahí. Hay otros entornos urbanos en otras partes del país que no tienen esa concentración, esa demarcación territorial tan específica, pero que desarrollan las mismas funciones. El casco viejo de Bilbao, por ejemplo, Gaisampla en Barcelona. Hay zonas en localidades costeras bien conocidas, en Sitges, en Torremolinos. Ahora es un barrio pues, turístico, recuperado, carísimo. Quien ha vivido aquí, quien vive aquí, sí que puede tener esa nostalgia. Pero también tengo que entender que las cosas han cambiado, que las reivindicaciones son otras, que vivimos mejor, por decirlo así, gays y lesbianas vivimos un poquito mejor. Me gustaría seguir siendo pues ese barrio cultural con ese motor de lucha, pero va a ser imposible, las cosas cambian. También creo que incluso Chueca es muy discriminatorio. A mí la única vez que me han pegado por ser como soy ha sido en un bar en Chueca. Y yo creo que, por ejemplo, estoy dando visibilidad también si estoy yendo a un sitio heteronormativo. Hoy en día nos mezclamos todos con todos y nadie nos va a decir dónde podemos ir y dónde no. El otro día estuve en Gran Canaria y hay un centro comercial que se llama Jumbo, ¿le conoces? Sí. En un bar que era de hombres, solo para hombres, no me dejaron entrar porque llevaba pintalabios y llevaba pendientes. Yo no quiero que me discriminen por llevar unos pendientes. Yo soy un tío con vestido, mira que me he convertido. Tú en tu casa y aburrido, tus insultos mi cosquilla. Yo en el front row y tú en la silla, anda no ves mi corona, venga ponte de rodillas. Todas somos reinas, no importa de dónde vengas, venga baila con nosotras. Si no te gusto, ¿pa' qué molestas? ¿Qué piensas que reciben de ti las personas que te siguen? Yo crecí sin referentes.
que vistiesen o que hiciesen lo que yo hago. Cuando yo crecí, siempre deseaba que mañana pueda despertarme siendo una chica. Y yo no quería ser una chica, simplemente quería poder maquillarme, poder llevar bolsos, poder usar pelucas, poder jugar con muñecas, pero a mí todo eso me lo prohibían porque estaba mal. Creo que una peluca, un pintalabios, unas uñas, todo eso es la sociedad la que ha dicho que es de mujer. Pero ¿qué es ser una mujer? Yo voy a seguir saliendo a la calle como a mí me apetezca y haciendo lo que yo quiera hasta el día en que me muera. Volvamos al principio, cuando me mirabas todas las noches, decías que eras mío. Yo creo que las plataformas digitales sin duda han abierto muchísimo las mentes de las generaciones jóvenes. Sí. Por ejemplo, con nuestra amiga Aida, o sea, con Dulceida, cuando salió del armario, ¿no os podéis imaginar la de chicas que salieron del armario a su vez? Soy bisexual, ahora estoy con una chica, me siguen gustando los chicos, aunque estoy enamoradísima y solo me gusta ella, y es así, y soy bisexual y no pasa nada. Gente que estaba asustada en su casa, que no encontraba el medio ni la plataforma ni la vía para salir de ahí. Tú ves activismo por televisión, en las noticias o en algún programa, a veces no te acaba de llegar ese mensaje, pero cuando lo ves de alguien que realmente sientes como tu igual, al final el tener esa visibilidad y que la gente observe esas realidades en redes sociales hace que como decíamos antes, las toleres, las respetes, incluso te las plantees. El activismo de ahora es ese de internet, redes sociales, ¿no? Ese es el activismo. También es una militancia y un voluntariado que no tiene esa necesidad imperiosa de decir hay una serie de derechos que no puedo acceder a ellos por el hecho de ser lesbiana y a mí no me da la gana de vivir así. Eso no, porque todos ya han nacido casi con la ley de matrimonio aprobada, ¿no? Es completamente diferente, pero yo pienso que no se debería perder ese puntito canalla que teníamos en aquel entonces. Lo que le envidia al activismo de entonces es que eran muy revolucionarios incluso desde la base. También es cierto que no es lo mismo luchar para que no te metan en la cárcel que luchar para poderte casar o luchar para poder adoptar y formar una familia. Es que antes luchabas por tu vida. Todos buscamos lo mismo, la tolerancia, la libertad, que no se juzgue, poder ser como uno es. Es lo que digo antes, al final todos remamos bajo la misma dirección. ¿Usted alguna vez ha planteado la orientación sexual de su hijo? Sí, muchas veces. No me lo he planteado y me daría exactamente igual que le gustara lo que le gustara. Ah, pues muy bien. Creo que estoy ayudando a normalizar algo. Es decir, cuando yo tenía 12 o 13 años yo no tenía referentes. Yo a esa edad podría haber descubierto ya perfectamente que era un chico gay, pero no podía porque no había otro chico gay en el que fijarme. Yo pensaba que obligatoriamente tenía que ser heterosexual. No tenía una persona cerca, un familiar, ni una persona que saliese en televisión o en el cine constantemente o en mis libros de literatura juvenil. El consejo siempre es que no salgáis del armario, que tratéis siempre vuestra orientación sexual y vuestra identidad de género como algo completamente natural. Una respuesta que me encanta de mi canal es cuando la gente dice: he sido capaz de decirle a mis padres que soy de tal forma gracias a ti, porque en mi ambiente no hay nadie que lo vea como normal, pero es que tú lo has puesto como algo tan normal, tan natural, que he dicho, yo también puedo. El activismo actual yo lo veo con muchísima esperanza y de una manera muy positiva. Creo que tiene grandes riesgos. Por un lado, el que los partidos políticos, los sindicatos, están ya trabajando esta cuestión desde su interior y es algo muy positivo que debe seguir potenciándose. Pero el movimiento no debe estar dentro de los partidos políticos, debe haber un movimiento independiente. También otro de los riesgos que se corren es la desmembración, el que la gente considere que es mejor tener mi propia asociación a la carta, aunque solo pertenezcamos a ella, mi perro y yo, eso no va a ninguna parte. Que eso es la desmovilización que seguramente algunos poderes conservadores es lo que buscan. Tienes que luchar todavía, porque siguen pasando cosas todavía. Y si todos lucháramos todos al igual, madre mía, lo que se aceleraría todo. Todo. No hay que ir con pancartas, no hace falta, es tú en tu entorno, ser como eres, ser natural y ser visible. A día de hoy tenemos que entender que todo ha cambiado.
Hay una nueva generación que se ha criado después del matrimonio igualitario y que tiene una sensibilidad reivindicativa muy distinta. Hay que renovar el discurso, hacerlo quizá más político, menos asistencial, para poder seguir avanzando hacia los derechos reales, no ya solo los legales. La gente no ve necesidad en reclamar esos derechos que faltan por conquistar. No terminan de ver que en el trabajo siguen siendo personas marginadas. La gente se sigue reprimiendo a la hora de decir que ha ido de vacaciones con su pareja, hombre o mujer. Esa libertad no la termina de tener. Creo que tenemos que estar alerta para no perder todo lo que hemos conseguido en cuanto a avance. Pero nada es irreversible, nada es irreversible. Por eso hay que seguir combatiendo, luchando y reivindicando y dando visibilidad. Porque mañana puede pasar cualquier cosa, no lo sabemos. Y las fuerzas sociales e incluso la política ya no tienen el mismo poder que tuvo hace 100 años. Entonces estamos en una dinámica incierta en la que a mí me parece que valores como la fraternidad son muy importantes para que todas estemos unidas. Querida amiga. Ha sido un placer para mí conocerte y hablar contigo. Y para mí también. Madrid, 17 de marzo de 1983. Queridos compañeros, soy un muchacho de 24 años de edad, homosexual declarado y con muchos problemas. Sé lo que quiero y esa es la razón de mi carta. No os escribo para contaros problemas, pues dada nuestra condición, todos nosotros tenemos algo que contar. Yo soy yo, homosexual hasta la médula, orgulloso de serlo y decidido a demostrarlo. También os diré que estoy unido con un muchacho al que adoro y que quizás es el que más ha influido a que no exista en mí dudas de ningún género, a que nunca sienta vergüenza de decir cuál es mi condición. Espero vuestra respuesta más abierta y sincera. De mí os dejo mi afecto y mis ganas de ayudaros. Os saluda. En casa vivimos aquella situación dentro de la normalidad, ¿no? Bueno, siempre la situación de que te digan que tu madre va a morir, pues evidentemente no es agradable para nadie y es un impacto bastante grande. Falleció al poco tiempo, en el 94, y es verdad que hay una generación de niños del 90 y de niñas que somos huérfanos, ¿no? Víctimas del VIH, que no se habla de eso y que tuvimos que formar familias diversas, ¿no? Y diferentes, que fuimos como siendo acogidos por tíos, por primos, por primas. En el caso, pues la novia de mi madre, nos quedamos con ella porque ya era mi familia, ¿no? Fuimos pioneros en hacer otro tipo de familias, ¿no? Como consecuencia de la enfermedad.